Hola mis Darkmores, yo soy mi Morningstar y esto es el Grimorio Geek, un podcast donde mezclamos brujería, ocultismo, anime, videojuegos, rol y todo lo que nos prende el alma ñoña y misteriosa. Y ya que estás aquí, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones o invocar a tu demonio personal, lo que sea que te funcione mejor con tal de no perderte ninguno de nuestros episodios. Y ahora sí, abre tu Grimorio, ajusta tus stats y prepárate porque el viaje comienza y en este video hablaremos sobre qué son los grimorios y los libros negros. Pero antes de comenzar ya saben que les muestro pues el objeto geek del episodio. Sin embargo, vamos a sumar una nueva sección en el programa y es la de los comentarios que nos van dejando en los episodios anteriores. Y en esta ocasión les quiero compartir el comentario que nos dejó en YouTube @miniepufes. Me encantó el video, muchas gracias por usar la cultura friki para dar ejemplos. La reinterpretación me recordó mucho las cartas Claw y todo lo que hace Clamp en sus mangas. Siempre meten temas esotéricos, occidentales y orientales bien interesantes. Y Mini Puffy, pues muchas gracias por el comentario, me diste la idea de hacer un video sobre la cartomancia en el anime y los videojuegos, así que estén al pendiente. Y si ustedes también quieren ver sus comentarios en nuestros episodios, pues no olviden dejar su opinión en este video. Y ahora sí, pasando a nuestro objeto geek de este episodio, les traigo pues otro Funko. Sorry, es que tengo muchos, así que seguramente se van a chutar toda mi colección, ¿no? Pero en esta ocasión es el Funko de la Maggie Bruja y es del episodio número 16 de la Casita del Horror de los Simpsons, particularmente de la tercera mini historia del episodio que se llama A su disfraz me acostumbré y pues es una parodia a su vez de un episodio de la zona desconocida que se llama Máscaras y en el episodio pues vemos un concurso de disfraces en Springfield donde pues una bruja es declarada ganadora, pero después de revelar que no está vistiendo un disfraz sino que es una bruja real, pues le quitan su premio, se enoja y pues hace una venganza en donde hechiza a todo el pueblo para que se conviertan en el disfraz que lleva puesto. Y la única persona que puede revertir el hechizo de estos disfraces que ahora son ellos mismos, pues es Maggie, porque como llevaba el disfraz de una brujita, ahora es una bruja pues real, ¿no? No les voy a spoiler más la historia para que se queden con ganas de ver el episodio, pero de mientras, pues cuéntenme en los comentarios cuál es su episodio favorito de la Casita de los Horrores. Pues bueno, mis Darkmores, tengo que confesar que este episodio se suponía que iba a ser el primero de este programa, obvio, pues para dar un poco de contexto sobre el nombre del podcast, pero pues luego pasó la vida y otras cosas y resultó ser el tercero de esta temporada, pero no importa porque igual está rico en contenido y es que pues hablar de grimorios, libros de las sombras y libros negros es pues como abrir un cofre que contiene medio museo, una biblioteca prohibida y la biblioteca personal de un brujo bien cinéfilo. Y para entender de dónde viene todo este rollo, pues la neta hay que hacer un viaje en el tiempo que empieza mucho antes de que a alguien se le ocurriera pues encuadernar pergaminos con tapas de cuero o de piel de Homo sapiens, como dicen por ahí, y pues de grabarle pentáculos o cosas acá bien ocultistas en las portadas, ¿no? Vamos a comenzar este episodio con un brevísimo recorrido histórico, porque ya saben, #historiadora, comentando que la imagen romántica que tenemos del grimorio medieval pues se puede derrumbar muy rápido. ¿Por qué? Pues porque los primeros manuales mágicos que conocemos no eran libros encuadernados como tal, sino tablillas de arcilla pertenecientes a la cultura mesopotámica. Estas fueron escritas en cuneiforme y se encuentran llenas de instrucciones para invocar dioses, alejar demonios o atraer la buena suerte. Eran, por así decirlo, como los patch notes de la realidad para los sacerdotes de la época. Y algo muy parecido pasaba en Egipto, en donde encontramos textos como los famosos papiros mágicos griegos, que son de índole un poco más helénico, que mezclaban fórmulas, oraciones, recetas medicinales y hechizos para el amor o la protección. Y es justamente en este mundo grecorromano, entre papiros y pergaminos, pues que vamos a encontrar el germen de lo que siglos después llamaríamos grimorio como tal, ya entendidos ahora sí como los compendios de invocaciones, oráculos y correspondencias astrológicas, donde lo sagrado y lo práctico se mezclaban sin pedirle permiso a ningún dogma. Sin embargo,
Es hasta la Edad Media y el Renacimiento cuando la palabra grimorio empieza a tomar la forma que conocemos. La Europa cristiana estaba obsesionada con ordenar el universo. Había jerarquías celestiales para los ángeles, listas de santos y, por supuesto, catálogos de demonios. La palabra grimorio como tal procede del término francés grimoire, y este a su vez viene de una alteración del francés antiguo grammar, que significa gramática. La relación entre grimorio y gramática se debe a que en parte durante la Edad Media las gramáticas latinas, que consistían en libros sobre dicción y sintaxis de latín, pues eran fundamentalmente para la educación escolar y universitaria. El detalle está en que la mayoría de la población que era pues iletrada en aquel entonces sospechaba que los libros no eclesiásticos, dígase, los libros no religiosos como estos textos que eran de enseñanza básica, pues eran en realidad de contenido mágico. De esta forma, vamos a encontrar que los grimorios se van a convertir en un tipo de libro de conocimiento mágico europeo, generalmente datados desde mediados de la Edad Media, que viene siendo por ahí del siglo XIII hasta más o menos el siglo XVIII, con muy raras excepciones que se datan de fechas posteriores. Es en este caldo de cultivo que aparecen textos como la Clavícula de Salomón, que probablemente se remota al siglo XIV o XV del Renacimiento italiano y se presenta como un ejemplo típico de la magia renacentista. Supuestamente fue escrito por el mismísimo rey bíblico Salomón e incluía instrucciones para invocar espíritus, fabricar talismanes y manipular fuerzas invisibles. El Liber Picatrix, otro ejemplo, es una traducción latina de un texto árabe y era bastante, pues más bien básicamente un tratado de magia astrológica y alquímica, cuya influencia se siente hasta en manuales esotéricos ya del siglo XX. Luego vamos a encontrar el libro de San Cipriano, un caso fascinante porque mezcla magia popular con rezos católicos y rituales de invocación que, según el mito, fueron recopilados por el santo antes de convertirse al cristianismo, ya que se supone que su historia previa es que había sido un mago. Y aunque la cultura popular los ha demonizado, cabe mencionar que estos textos no eran necesariamente satánicos en su origen, sino que eran parte de un universo en el que la magia, la religión y la ciencia pues no estaban peleadas. Así que un alquimista podía pasar de discutir sobre transmutación de los metales a preparar un ungüento para soñar con ángeles, y todo formaba parte del mismo marco de conocimiento. Pero claro, esta libertad creativa pues tenía fecha de caducidad, y con la expansión del poder eclesiástico y la consolidación de instituciones como la Inquisición, los grimorios pues empezaron a ser vistos como pruebas físicas de herejía. Vamos a encontrar el Index Librorum Prohibitorum, que no solo prohibía textos teológicos peligrosos, sino que también censuraba o destruía manuscritos mágicos, aunque la realidad era que muchas veces lo que hacía era solamente aumentar la leyenda de estos textos. Y la persecución no solo se limitaba a confiscar libros, ya que tener uno pues podía ponerte en la mira como practicante de brujería y en algunos casos hasta costarte la vida. En este momento de persecución y censura es donde empieza el mito del libro negro como objeto maldito, cargado supuestamente de peligros sobrenaturales. Muchas veces estos libros negros eran un texto inofensivo, pero el imaginario colectivo lo transformaba en como en una especie de horocrux medieval, y es por eso que a partir de este momento no es raro que muchos manuscritos sobrevivieran disfrazados, ya fuera copiados con un lenguaje codificado o ocultos dentro de Biblias huecas o incluso mezclados con oraciones cristianas para poder pasar desapercibido. El gran cambio llegó con el revival ocultista del siglo XIX y siglo XX. De pronto, sociedades como la Golden Dawn desempolvaron estos manuscritos, tradujeron textos árabes y hebreos y comenzaron a producir sus propios grimorios. Aquí es donde aparecen figuras como Aleister Crowley, que no solo interpretaba textos antiguos, sino que creaba material nuevo con un toque performático.
En paralelo, Gerald Gardner introduce el concepto del libro de las sombras dentro de la Wicca, dándole un aire más personal y menos dogmático, ya que se propone no solo un manual universal, sino el registro vivo del practicante o del aquelarre al que pertenece. Y así llegamos al siglo XXI, donde los grimorios ya no solo se consultan en bibliotecas pues polvorientas, sino que ahora también existen en PDF y circulan por foros, y algunos incluso vienen con advertencias de archivo maldito, que en realidad es puro marketing creepypasta, pero pues nos gusta esa idea, ¿no? Ahora, la digitalización ha hecho que textos que antes requerían viajes y permisos especiales para su consulta estén a un clic de distancia. Y aunque eso también ha diluido el misticismo que daba tener que buscar un manuscrito escondido, pues una biblioteca, también ha permitido la globalización de su estudio, la apertura a nuevos diálogos e interpretaciones de estos mismos textos, así como la creación de nuevas formas de trabajar con ellos, desde aplicaciones para organizar correspondencias mágicas hasta grupos de Discord donde pues la gente comparte sus scans de ediciones raras. Y aunque hoy en día es un poco más fácil acceder a estos textos, el aura de misterio en torno a ellos pues sigue muy viva, ya que no importa el formato, pues seguimos fascinados por esta idea del libro prohibido, ¿no? Ya sea en forma de códice medieval encuadernado en cuero o en un PDF con la portada toda pixeleada que descargamos en un foro de Reddit, la leyenda sigue viva y es lo que nos sigue atrapando. Si algo nos ha enseñado la cultura geek es que los grimorios no son simples libros polvorientos guardados en estanterías olvidadas, sino artefactos narrativos con el poder de torcer realidades. Desde las páginas malditas del Necronomicon de Lovecraft hasta el Dark Hole del universo Marvel, cada generación ha reinventado su propio libro prohibido, ese objeto que con solo abrirlo promete o condena. El Necronomicon, por ejemplo, ya no solo es una invención literaria, sino que ha adquirido vida propia. Se han impreso ediciones reales con supuestas traducciones árabes y que circulan en tiendas pues esotéricas y páginas de internet, muchas veces más por marketing que por un peligro auténtico. Y sin embargo, sigue siendo uno de esos elementos que si aparece en alguna película, de inmediato entendemos que ahí se va a desatar algo muy, muy malo. Y si no me creen, pregúntenle a Ash en The Evil Dead. Y el fenómeno no solo se queda ahí. En el mundo del anime y los videojuegos, los grimorios ficticios han dejado su huella bien marcada. Los fans de Yu-Gi-Oh! Seguramente recordarán el mítico libro de Taiyu, referencia directa a la tradición egipcia, pero pasado por el filtro del shonen dramático. Y si nos vamos al mundo gamer, es difícil no pensar en el Códex de Dragon Age, que funciona como un grimorio interactivo cargado de lore, o en The Elder Scrolls, donde títulos como el Ogma Infinitum o el Mysterium Charges son grimorios virtuales que dentro del juego pueden conceder habilidades o sumergirte en cultos demoníacos. Incluso en Final Fantasy, el simple hecho de que un personaje sea portador de un grimorio ya implica que su magia viene con pedigrí de antiguo y potencialmente peligroso. Lo curioso es que a veces la línea entre el mito y la falsificación deliberada se vuelve muy borrosa. Existen casos de grimorios que resultan ser falsificaciones históricas y aún así terminaron siendo más famosos que los originales. Un ejemplo es el Dragon Rouge, atribuidos en algunos círculos al siglo XVI, pero en realidad fue fabricado mucho más adelante, probablemente en el siglo XVIII o incluso en el siglo XIX, y que se popularizó gracias a su estilo recargado y sus descripciones de invocaciones casi imposibles. O el libro de San Cipriano, que en sus múltiples ediciones a lo largo de Europa se ha convertido en un auténtico Frankenstein editorial, ya que cada editorial y cada editor añadía o quitaba secciones según el gusto o el mercado, creando así una especie de multiverso textual donde ninguna versión es la verdadera, pero todas son la auténtica. Ahora, para los curiosos de la historia, hay otro detalle fascinante. Varias bibliotecas y museos en el mundo custodian colecciones de grimorios que se pueden consultar, siempre y cuando, pues,
sepas meter todos los documentos y los permisos necesarios para acceder y navegar todos los protocolos que ponen, que si somos bien honestos, son súper dignos de una película de Indiana Jones. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia tiene un ejemplar del Picatrix y de la Clavícula de Salomón, mientras que la Biblioteca Wellcome Collection de Londres tiene manuscritos con diagramas de círculos mágicos que parecen sacados de un manual de Fullmetal Alchemist. Ahora, la Biblioteca de Herzog August de espérenme tantito. Wolfenbüttel, en Alemania, protege textos alquímicos que harían salivar a cualquier fan de Castlevania. Y hablando pues ya de lo sobrenatural, en el folclore de distintas culturas vamos a encontrar que estos libros negros no siempre tienen que ver con magia negra, por decirlo de alguna forma. En Islandia, por ejemplo, están los Galdrabok, que son manuales de magia que mezclan cristianismo con runas y fórmulas paganas en las que se encuentran invocaciones a entidades cristianas, demonios, dioses nórdicos e instrucciones sobre el uso de hierbas y artilugios mágicos. Como otro ejemplo de este tipo de textos, vamos a encontrar que en Escocia se encuentra el Black Book de Clanranald. Lo pude decir, que más que un registro histórico es un manual de hechicería, ya que incluye la historia de su clan, poesía, genealogías y anotaciones diversas, pero la sola mención de libro negro le da una aura siniestra. Ahora, al final de cuentas, hay que tener bien presentes que la magia de los grimorios, ya sean reales o ficticios, está en que combinan el poder del conocimiento con el misterio de lo oculto, una mezcla que la cultura geek pues ha sabido explotar al máximo. Desde la biblioteca Jedi hasta los tomos malditos de Evil Dead, pasando por el cuaderno de Death Note o los textos arcanos de Bloodborne, seguimos volviendo a la misma idea una y otra vez. Un libro que no solo cuenta algo, sino que también hace algo. Si algo nos enseñan los grimorios, los libros de las sombras y los llamados libros negros, es que la historia no solo se escribe con tinta sobre papel, sino también con el miedo, la imaginación y las ansias de control de quienes detentan el poder. La demonización de ciertos textos no siempre tuvo que ver con su contenido literal. Muchas veces ni siquiera importaba si lo que decía funcionaba o no en la práctica. Lo que importaba realmente era quién los escribía, quién los leía y sobre todo qué ideas podían inspirar. En otras palabras, estos textos no se perseguían tanto por la magia que podían contener, sino por la posibilidad de que las personas que los leyeran pensaran por sí mismas o buscaran conocimiento fuera de las vías aprobadas. La Iglesia medieval sabía perfectamente que un grimorio podía ser más peligroso como símbolo de independencia intelectual que como herramienta mágica. Es como en Star Wars, cuando el Imperio no teme realmente a los Jedi por sus espadas láseres, sino por lo que representan, una filosofía que desafía su hegemonía. La leyenda del libro maldito fue y es en gran parte una estrategia política. Y es fascinante ver cómo este arquetipo se ha repetido pues, a lo largo de los siglos. Un texto prohibido que según sus detractores corrompe, enloquece o condena al lector. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el peligro real era que el manuscrito transmitiera ideas consideradas subversivas, que pusieran en duda la autoridad o que divulgara conocimientos reservados para élites intelectuales o esotéricas. Regresemos por un momento al Index Librorum Prohibitorum, que como tal, pues no era un catálogo de manuales de invocaciones de demonios, sino más bien una lista negra con todos los libros que podían poner en aprieto a las estructuras de poder. Era como la lista de artefactos prohibidos en Harry Potter. O sea, no es que todos estos libros fueran horrocruces, sino que en manos de alguien con demasiada curiosidad, pues podrían ser una puerta hacia la rebeldía. Y es que, a diferencia entre el mito del libro maldito y el valor histórico o literario real de estos textos, pues hay un enorme abismo, ¿no?
Muchos grimorios medievales y renacentistas son más bien recopilaciones de oraciones, símbolos y correspondencias planetarias mezcladas con rituales formales más cercanos a un manual de ingeniería espiritual, por decirlo de alguna forma, que a una guía para hacer tratos con entidades infernales al estilo de Ghost Rider, ¿no? El problema es que con el paso del tiempo y pues las cosas que se decían por ahí, pues la leyenda de estos textos se fue haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que la percepción popular pues se inclinó hacia lo que hoy podríamos considerar cinematográfico y morboso. Y claro, pues es que es mucho más atractivo pensar e imaginar un manuscrito cubierto con piel humana que uno con páginas llenas de cálculos astrológicos y plegarias, ¿no? En este sentido, el grimorio funciona más como una herramienta simbólica que como un manual operativo literal. Un libro de magia no es un recetario de cocina. Creo que es algo que ya he mencionado muchas veces en mis videos. No basta conseguir los ingredientes y los pasos que está en el libro para que algo suceda, porque el verdadero poder reside en el marco simbólico que cada practicante crea. Estos textos son más como un mapa mental, un catalizador de intenciones y a veces son un artefacto que conecta con una tradición muchísimo más amplias. En términos roleros, por decirlo de alguna forma, no es el hechizo de bola de fuego lo que le importa al mago, sino el grimorio que tiene de donde salió el hechizo, ya que es una extensión de su misma identidad y su fuente de autoridad mágica. Sin ese libro, el personaje solo es un mago, ¿no? Y pues se queda así nada más como un mago cualquiera, pero el aura de misterio y dominio sobre los poderes arcanos y lo desconocido se diluye por completo si no cuenta con su grimorio. En la vida real pasa igual. El grimorio no siempre hace magia, pero representa el vínculo entre el practicante y su tradición. Ahora, la cultura pop ha tenido un impacto brutal en cómo percibimos estos textos hoy en día. El grimorio en el cine y la televisión rara vez es un manual aburrido. Casi siempre va a ser un objeto prohibido, peligroso y cargado de consecuencias si se usa. Y es que, pues dentro del imaginario colectivo, se ha aprendido a asociar estos textos con el peligro y la transgresión. Incluso en series como pues, Supernatural o Buffy la cazavampiros, donde los personajes consultan libros arcanos en las bibliotecas, el grimorio se convierte en un símbolo de poder oculto, pero también de tentación y de riesgo. Este retrato pop refuerza un mito que, aunque es un poco especulativo y muy espectacular, deja de lado la realidad histórica, y es que la mayoría de estos libros son más bien tediosos cuadernos de apuntes con símbolos, plegarias, recetas de ungüentos y correspondencias mágicas y astrológicas. Es más como si fueran como el baldor de la magia. En otras palabras, la versión real sería más pues como leer un manual de instrucciones de una ecuación mística en lugar de un instructivo para abrir portales interdimensionales, ¿no? Pero aquí hay algo muy curioso, y es que paradójicamente esta mezcla de mito y realidad ha mantenido viva la figura del grimorio mucho más allá del contexto original. Un ejemplo muy claro de esto. Hoy en día un PDF maldito compartido por Internet puede viralizarse y generar debates sobre su autenticidad, tal y como sucedía en el pasado con manuscritos que circulaban de mano en mano en mercados clandestinos. La diferencia es que ahora, en lugar de un monje pues escondiendo el pergamino acá dentro de su túnica, tenemos a un usuario de Reddit subiendo un archivo a un drive privado en donde pues la verdadera maldición es que si lo descargas puedas descargar un virus o un malware, ¿no?
Pero pues la esencia es la misma al final del día, el aura de lo prohibido que despierta la curiosidad, y esa curiosidad es al final de cuentas la chispa que mantiene viva la tradición de buscar conocimiento fuera de lo común. En definitiva, la lectura crítica de estos textos exige separar la teatralidad del peligro imaginando, bueno, del peligro imaginario con el valor real que poseen como artefactos culturales e históricos estos textos. Más allá de si funcionan o no como manuales de magia, los grimorios son espejos de conocimientos, de creencias, de miedos y de aspiraciones de las sociedades que los crearon. Son, en cierto sentido, como las pues sí, las loot tablets del pasado, ¿no? Estas listas de símbolos, fórmulas y prácticas que combinadas podrían dar lugar a una experiencia transformadora. Tengo que confesarles que la primera vez que tuve en mi mano un grimorio, y no uno de esos impresos para Halloween que tienen calaveras en la portada, sino uno de esos libros amarillentos que huelen al libro viejo, que, ay, cómo me encanta el aroma al libro viejo, así es mi droga. Este, pues sí me quedé como un poquito paralizada, por decirlo de alguna forma. Cabe mencionar que este libro lo encontré en las librerías de viejos que estaban sobre la calle de Donceles en el centro y estaba en una vitrina en medio de varias pilas de libros más. Yo pasaba muy a menudo por ahí porque estudiaba justamente en el centro histórico y pues casi todas las veces que iba caminando al Metro Allende, pues pasaba por esta librería y ahí estaba el libro viéndome desde la vitrina, ¿no? Entonces, un día me decidí a entrar y a preguntar por el libro, ¿no? Y el que atendía la tienda bien, bien lindo, todo hermoso, me dijo que era un ejemplar auténtico del Necronomicon y que estaba forrado en piel y que era muy, 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 muy viejo. Y seguido al énfasis en muy viejo, me dio el costo, lo cual en mi época de estudiante se me hizo sumamente absurdo lo que costaba. Y pues fue así como de, sale, gracias, ya no quiero verlo ni nada, pero como que el dude yo creo que sintió medio lástima de mí y fue a la vitrina y sacó el libro y me lo puso en la mesa de madera que tenía ahí como, pues como vitrina de atención al cliente y me dejó como agarrarlo, ¿no? Yo creo que pensaba que si lo agarraba y lo ojeaba me iba a convencer para comprarlo, pero la realidad es que esa madre costaba, yo creo que lo que gastaba en despensa de 4 o 5 meses en aquel entonces, ¿no? No les puedo mentir, la verdad es que sí era un libro muy bonito. Yo tengo fetiche con los libros, necesito tener el libro original, me cuesta mucho trabajo leer en PDF o en Kindle. Entonces, cuando lo vi, pues lo primero en lo que me fijé fue en la encuadernación. Me gustó muchísimo cómo estaba encuadernado, pero tenía como mucho miedo de abrirlo, y no tanto porque al abrirlo me fuera a salir así un espíritu a lo Evil Dead para poseerme y obligarme a hablar en latín invertido o alguna cosa así. Este, me daba miedo porque, aparte de que yo sabía que el Necronomicon había sido escrito por Lovecraft y que no era como tal un texto mágico real, lo que me daba miedo era, pues, uno, la sensación de que ese libro sí había pasado como por muchísimas manos porque realmente se veía muy, muy viejos. Y dos, lo que más culo me daba era abrirlo de más, romper el lomo del libro y endrogarme por güey. Yo creo que eso era lo que más miedo me daba cuando agarré este libro, ¿no? Ahora, ya hablando un poquito más desde la experiencia y profesionalmente, me he dado cuenta que con el paso de los años he visto que los grimorios tienen una doble vida muy curiosa, ¿no? Por un lado, son una herramienta de trabajo para quienes practican sistemas mágicos estructurados, pero por el otro son casi casi como un fetiche cultural para quienes jamás han abierto un libro o para los que los que los coleccionan, como yo, por ejemplo, y que
no sé, la banda, yo creo que al momento de toparse con un texto de estos, lo primero que imaginan es que dentro de sus páginas van a encontrar acá, si ya saben, fórmulas mágicas bien complicadas de decir, o que las páginas, no sé, brillan en la oscuridad o susurran nombres acá impronunciables y las lees a medianoche, ¿no? Ahora, es un hecho que en las prácticas contemporáneas, especialmente dentro de las ramas neopaganas, el libro de las sombras ha mutado de ser un texto secreto que se pasaba de iniciador a iniciado a convertirse también en una especie, pues más como de diario espiritual personal, que muchas veces es hasta hiperdecorado, como si fuera un journal acá tipo de Animal Crossing, pero con sigilos y fases de la luna y registros de los rituales, ¿no? Eh, Ahora, lo interesante de esto, de todo esto, es que a pesar de que mucha de la información ya no está oculta, por decirlo hoy en día, porque pues todo se puede encontrar en internet, el formato físico sigue siendo pues este objeto como de colección que tiene como una especie de magnetismo que el archivo digital no puede igualar todavía, ¿no? Y como les digo, yo lo entiendo porque a mí me pasa, mil veces voy a preferir tener el libro en físico o algo en físico que le pueda dar vuelta a la página y leer las hojas y el pegamento del lobo, así como, bueno, del lomo, así como adicta a tener una tablet que me está fregando la retina, ¿no? Y es que seamos bien honestos, la fascinación por el libro prohibido es un fenómeno que nunca va a pasar de moda porque apela a algo muy básico en nosotros, que es la idea de que hay un conocimiento reservado solo para unos cuantos y que ahora se encuentra en nuestras manos. Y podemos ver esto en muchísimos textos antiguos, ¿no? Desde el Codex Gigas, el Necronomicon, hasta ejemplos ya más ñoños como el Darkhold o incluso el mismísimo manual del paladín en D&D, ¿no? Que funcionan como iconos que despiertan nuestra curiosidad con la misma fuerza que nos advierten que no deberíamos de tenerlos y que no deberíamos de abrirlos y que deberíamos de alejarnos de ellos. Y es que esta mezcla es muy irresistible, ¿no? Porque pues desde niños nos han enseñado que lo prohibido no tenemos que hacerlo, pero si lo hacemos sabe acá como bien sabrosito, ¿no? O sea, si te dicen que no entres a una habitación, ahí es a donde huevo quiere uno entrar. Y en lo personal considero que pues esta aura de misterio ha hecho que los grimorios sobrevivan incluso en sociedades hiperconectadas e hiperracionales, ¿no? Porque aunque hoy no todos crean en su poder literal, sí creemos en el valor que tienen como objeto que encierra una historia, una estética de una época y una narrativa. O sea, son como los libros de arte de los videojuegos. Puedes jamás usarlo para jugar el juego. Puedes tenerlo ahí nada más al ladito del cassette, ¿no? Pero pues de vez en cuando los ojeas y te empapas de ese mundo que te atrae, que incluso te hace hasta imaginar más cosas, ¿no? Ver los escenarios, los diseños de los personajes. Y siento que los grimorios funcionan exactamente igual, porque aunque no creamos que ese sello mágico que está adentro de ese libro, pues va a abrir las puertas al inframundo, la sola experiencia de agarrar el libro, una hoja de papel y dibujarlo, copiarlo e investigarlo nos conecta con esa tradición. Y si investigamos todavía más a fondo el contenido que hay en ese texto, nos empezamos a empapar también y a relacionarnos con ese paradigma, con su filosofía y también con la forma en cómo pensaba la gente que escribió ese texto y su entorno cultural. Y bueno, mis Darkmores, pues gracias por acompañarme en este episodio del Grimorio Geek. Ahora sí que apaga la fogata, agarra tu equipo y prepárate para tirar iniciativa, que aquí apenas comienza el viaje. Todavía nos esperan símbolos raros, videojuegos intensos, animes llenos de pactos mágicos,
rituales, preguntas incómodas y muchísimas, muchísimas referencias ñoñas más. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dale like. Pero sobre todo, déjame un comentario. En verdad que me encanta leerlos. De igual forma, no olvides decirme qué parte de este hechizo te atrapó más. Y nos vemos en el próximo episodio. Sin antes decirle que recuerden mantenerse bien, pero bien extraños. Mejor con tal de no te... Va de nuevo. Bla, 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 bla. Sorbito. Radica su magia más duradera. Dejémoslo así. Verso Marvel, cada generación ha reinvertido dislexia. Abandona este cuerpo.